Esta es una historia de emprendimiento que puede ser considerada un éxito o un fracaso. Cualquiera de las dos situaciones nos dejan aprendizaje. Si tú tienes comentarios, déjamelos en esta publicación. Hola, esta es la historia de cómo un hobby se convirtió en un emprendimiento que me mantuvo feliz, disfrutando mi hobby por más de 2 años y que, después de un par de años, tuve que cerrar. Y lo considero una historia de terror o, ¿tú qué dices? Una historia de fracaso. Déjame te cuento cómo inició toda esta historia. Primero, empecé a jugar pádel al final de la pandemia, a lo mejor clandestino ahí, porque abrían en las primeras canchas que hubo en mi ciudad, en el Noro de México, y íbamos a jugar en pareja, con algunos amigos que estaban recién interesados. Después, gracias al pádel, pude conocer unos grandes amigos de Chihuahua, que hoy los considero unos grandes amigos y que admiro además, porque son más grandes que yo, pero me recibieron con sus brazos abiertos para hacerme parte de ellos y yo los considero parte de mis amigos, de mi grupo de amigos. Pero ahí empezamos a jugar pádel y ellos tenían un torneo que se llamaba Torneo del Pepino. Básicamente el Torneo del Pepino consistía en que el último lugar del score de todas las canchas era considerado el pepino, el más malo del torneo. Gracias a Dios nunca me lo gané, pero al principio estaba en la tabla en baja y luego empecé a media tabla. Tampoco nunca lo gané, pero nunca me llevé el Torneo del Pepino. Quiero decirte que el Torneo del Pepino se hizo por más de 120 domingos consecutivos. Tenemos la evidencia de que pudimos organizar el torneo todos los domingos por más de 2 años a las 7 de la mañana. En algunos domingos de invierno lo cambiamos a las 8 de la mañana, pero eso fue el origen de lo que ahora les voy a contar sobre este emprendimiento que se llamaba Punto de Oro. El pádel iba llegando a México. En Hermosillo, en donde yo vivo, había 4 canchas, luego hubo 6 que las aumentaron a 8, luego hubo otras 6, 7 en otro lugar, y luego hubo 10 en otro lugar, y luego ya hubo en los fraccionamientos privados 4, 3, otras 4, y entonces el pádel estaba explotando. Y más o menos a los 8 meses que yo ya estaba jugando el pepino y que estaba jugando con mis amigos con una relativa regularidad, dije, ¿por qué no profesionalizamos la organización del Torneo del Pepino? Y así empezamos. Primero se llevaba el control con un Excel. Después me junté con un amigo que era un conocido y ahora me llevo muy bien con él. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma para llevar los scores? Este amigo hizo toda la plataforma que la denominamos y nos asociamos para llamar Padelítica. Padelítica.com lleva los scores de torneos rápidos. Puede llevar ligas, puede llevar torneos rápidos, puede llevar torneos de varios días. Pero además Padelítica, lo importante es que cada vez que se jugaba un match, había algo que se llama elo. Si tú no sabes qué es el elo, es una forma para nivelar, ganar y perder puntos cuando estás jugando con alguien. Se usa en el tenis universitario de Estados Unidos. Se usa, si has visto videos de ajedrez, se usa en el ajedrez. Por ejemplo, Magnus, que es el GOAT del ajedrez en estos momentos, tiene un elo. Y, por ejemplo, si yo tengo un elo de 100 y juego contra un elo de 300 y le gano uno de 100 a uno de 300, me va a dar más puntos y él va a perder muchos puntos. Y entonces te nivelaba y el objetivo era estandarizar las categorías. Que las categorías dejaran de ser al tanteo, que no dependiera de la percepción, sino que estuviera fundamentada en estadística. Cuanto más juegues y depende de los elos, vas a tener más score, pero no avanzabas o subías si jugabas mucho. De tal forma que si yo siempre jugaba con mismos scores, no iba a subir ni bajar, iba a estar en la misma categoría para que los de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, hombres o mujeres, pudieran estabilizarse y tener unos números estándares por categoría. Eso era Padelítica y me junté con este amigo. Yo decidí utilizar esa plataforma para lo que es la parte toral y la parte más importante de esta historia de terror o de fracaso, que es el Punto de Oro.
El Punto de Oro era una organizadora de torneos que empezó con los domingos y avanzó y evolucionó a hacer torneos lunes, martes, miércoles, jueves y arrancando en un club para llegar en un punto donde estuvimos haciendo torneos al mismo tiempo, a la misma hora de diferente categoría en diferente club en Hermosillo. El boom del pádel estaba por todos lados, jugaban los hombres, jugaban las mujeres, había una mafia de la reserva. Esta mafia nos obligaba a nosotros como Punto de Oro a acordar con un club, que no voy a decir su nombre, a pagar canchas por adelantado, a pagar canchas hasta por 3 meses, cuando nosotros teníamos que organizar el torneo. ¿Qué era organizar? Tener la captación. A organizarlos al mismo tiempo de diferentes categorías generaba nuevos jugadores, lo que le atraía flujo al club, estandarizaba porque todos estaban aportando a su elo, a la estandarización de las categorías. Las personas se estaban acostumbrando a, además de reservar para jugar un match amistoso en Playtomic, se estaban acostumbrando y los estábamos llevando a que torneo que había, se inscribían por padelitica.com. Entonces, eso le daba más organización al pádel. Sí, algo que tengo que reconocer es que yo estaba buscando ser el Uber del pádel. ¿Y cómo es esto? Bueno, sin yo ser propietario de cancha, aunque tienes que saber que en algún momento invertí en unas canchas, sin ser propietario de canchas, utilizaba la infraestructura con el fin de garantizarle afluencia a los clubes. Pero esto, el fin superior de garantizarle afluencia a los clubes, o sea, que siempre estuvieran ocupados, resultó ser el detonante para recibir la llamada de una alta funcionaria de FEMEPA por teléfono, y no me dejará mentir porque tengo bien documentado ese día, para decirme que Punto de Oro no debería de existir más en Hermosillo. Para decirme que Punto de Oro no le aportaba al deporte. Para decirle que Punto de Oro no organizaba ni profesionalizaba la organización de los torneos. Y que Punto de Oro no debería de existir. Y que se habían puesto de acuerdo muchos clubes, por no decir todos, si así fue o no fue, no lo sé, para que Punto de Oro no existiera. Pero Punto de Oro era un satélite de los clubes. Punto de Oro estaba para, insisto, atraer afluencia, jugadores a los clubes, y siempre teníamos bien claro que si esto se mantenía con regularidad, se iban a generar nuevos jugadores. De tal forma que para los clubes era sostenible que el pádel siguiera siendo muy atractivo para mujeres, para hombres, y entonces nosotros queríamos empezar a atraer a mujeres y hombres de 50 para arriba, que el pádel puede ser un deporte muy amigable en estas personas que a lo mejor, como yo, por ejemplo, nunca había agarrado una raqueta, nunca había jugado un deporte de raqueta, el que sea, ni ping pong, ¿no? Y además podía ser muy atractivo para empezar a desarrollar niños que les atrajera el pádel, para que estos niños alimentaran en el futuro cercano las canchas que había disponibles. La infraestructura del pádel en mi ciudad explotó y nos fuimos de 4 canchas iniciales de estos pioneros realmente que le apostaron a traer el pádel a nuestra ciudad, de 4 a más de 100 canchas al día de hoy. Entonces, la historia de terror viene después de recibir esa llamada, después de 2 años, donde claro que generábamos ingresos, muy buenos ingresos. Ese era el objetivo. Cualquier emprendimiento tiene su objetivo en generar ingresos. Y al recibir esa llamada, pues tomé la decisión de hablar con nuestro equipo y decir, ya no vamos a seguir. Y no porque me haya intimidado, no porque me haya rajado, sino porque podía ser un conflicto o ya me estaba empezando a generar un conflicto con mi core business. ¿Cuál es mi core business? Ya sabes, registro marcas, registramos marcas por todo México. Pero tomé una decisión, creo en un buen momento. Todavía estábamos ganando, todavía estábamos generando, pero
tenía que mantener mi distancia. El hobby, el emprendimiento por un hobby, no podía afectar mi, mi, mi empresa principal. El punto de oro, cuando lo creamos, cuando lo visualicé, cuando lo arranqué, siempre lo creé con una estructura. Teníamos una persona que era la encargada de la organización, teníamos siempre enfocada en medios. Ustedes, si me están viendo en Hermosillo, en Sonora, porque hicimos en Nogales, en Obregón, en Navojoa, muchos en Hermosillo, siempre teníamos una persona que estaba grabando, tomando fotos. Fuimos los primeros que transmitimos videos, matches en vivo. Lo podíamos hacer en cualquier club. Nosotros fuimos los primeros que teníamos más de una cámara grabando los matches en ese momento, y lo quiero decir aquí públicamente. Andrea, María, Gerardo, Moisés, Pilar en este proyecto, Moisés, hasta el MADE, un fotógrafo, Jessica, por supuesto, que se encargaba del diseño, de la presentación, de toda la fotografía, la edición. Fuimos muchas personas las que participamos en Punto de Oro. Además de ser los primeros en transmisión, fuimos los primeros en hacer varios torneos al mismo tiempo en diferente club, de diferente categoría. Hicimos, fíjense, esta estadística comprobable, más de 400 torneos en 2 años. Un poquito más de 2 años, unos meses más de 2 años. Y esto eran torneos rápidos, torneos de 2 horas, de 3 horas. Cuando al principio nos vendían las horas muertas de los clubes, terminamos pagando por horas prime. Las horas muertas eran a las 9 de la noche, pero teníamos tanta afluencia que los jugadores iban de 9 a 11:30, salíamos a veces a las 12 entre semana, después de jugar. Los televisábamos, teníamos premios, teníamos patrocinadores. Empezamos a comprar en tiempo prime, pudimos organizar torneos anuales de algún club, de alguna fundación, de alguna escuela, de alguna empresa que decía, oye, somos tantos, nos organizamos. Claro, te lo organizamos. Aunque pareciera fácil, la logística de un torneo de pádel rápido depende mucho de la difusión. Entonces, le invertíamos a redes sociales, desde la parte empresarial. Lo primero que hice por congruencia, como siempre, es registrar el torneo del Pepino, tener el registro de Punto de Oro en clase 41, en clase 25, en clase 35, y todo lo hicimos muy formal. La plataforma padelítica al día de hoy existe, se ha usado en Morelia, se usó en La Paz. Punto de Oro tuvo su representante y coordinador en Ensenada, se usó en La Paz, se usó en Chihuahua, se usó en Morelia, se usó en Oaxaca, y hasta ahí llegamos. Pero creíamos que era un proyecto que podía seguir. Después de la llamada de terror, cuando cerramos, decidimos alejarnos de la organización de torneos y entonces convertirnos nuevamente en unos simples jugadores. Pero esta es mi historia. Le dediqué 2 años de mi vida, no a tiempo completo, porque siempre lo pensé y lo estructuré con un equipo. El equipo se encargaba de ejecutar. Yo podía analizar y dar mi opinión, y me metía mucho, pero no al 100%. No al 100%. Entonces, como no era mi core business y estaba empezando a afectar mi core business, decidí cerrarlo. Nunca hubiera esperado que los clubs y la representante de FEMEPA me hablara para decirme esa llamada, pero lo entendí. Entendí que ellos tenían que proteger una parte de su patrimonio. Hoy, Punto de Oro es solamente una historia que yo puedo contar. FEMEPA ha crecido, por supuesto. Los clubes ahí están. Espero que cada día haya más jugadores interesados en el pádel, porque a mí es algo que me apasiona. Pero ya desde un usuario más que un jugador activo. La intención
el punto de oro siempre fue profesionalizar más el deporte. Así lo hicimos. Eso nadie me lo va a quitar. Nadie nos los va a quitar a mí y a nuestro equipo, que fuimos quienes llegaron a darle un poco de orden al pádel en Sonora y a unos estados cercanos. Así que cuando decidimos cerrarlo, le di la bendición, le agradecí y a lo que sigue. Así son estos proyectos. Si se toma la decisión de cerrar, los dejamos atrás. Muchas gracias por escuchar la historia de Punto de Oro, la organizadora de torneos de pádel, de torneos rápidos de pádel, que ha sido la más grande y productiva de todo México al día de hoy. Esperemos que haya más allá y que la estadística lo respalde. Muchas gracias, yo soy Alan Guevara. Luego los platico una historia de terror o fracaso que tengo por ahí en una siguiente ocasión.